Bueno, alumnos, vamos a aprovechar un poquito el tiempo. Ya faltan 3 minutos nada más, pero tenemos alrededor de 8 temas el día de hoy, todos ligados a la Edad Media. Así que vamos a aprovechar un poquito el tiempo, ¿cierto? En la anterior clase, lo que vimos fue el tema de, al menos en la historia universal, el tema de Grecia y de Roma. Parte del proceso de Grecia y de Roma es que una de las cuestiones más importantes, como repasando lo anterior, era todo el tema de previo a lo que hizo también Alejandro Magno, ¿no? Con la helenización en la época de Grecia, la Grecia del siglo de Pericles incluso. Toda esta conquista de pueblos hasta ese momento bárbaros, llamados así por los romanos, ya que estaban fuera de las fronteras de Roma o del gran imperio romano. Entonces, estos pueblos fueron romanizados, por así decirlo, es decir, que tuvieron las instituciones jurídicas, tuvieron el sistema de dioses, fueron prácticamente politeístas con varios dioses, tuvieron avances en la agricultura, en la hidráulica y en demás, ¿no? ¿Qué sucede? Que el Imperio Romano, al expandirse, bueno, al ser un imperio, al expandirse, comienza a tener unas estructuras tanto de emperador como de la religión. Ahí comienza a surgir la figura del sumo pontífice, por ejemplo, ¿no? Si queremos comparar un poquito también con la época del Imperio Inca o el Tahuantinsuyo, nos damos cuenta de que tanto la religión como la cuestión militar era muy importante. ¿En qué medida? En que por un lado estaba la fuerza militar que controlaba los ejércitos y al mismo tiempo la cultura, y por otro lado la fuerza simbólica que eran los vicarios o el Umpuk de los incas, ¿no? O también el sumo pontífice de los romanos, ¿no? Esto antes del cristianismo, ¿cierto? En la última etapa del Imperio Romano, ya el cristianismo se vuelve la religión dominante, por así decirlo. Entonces, todos estos territorios conquistados del Imperio Romano de Occidente, o el Imperio Romano en general, toman el cristianismo como su religión, ¿no? ¿Qué sucede? Que esto hace que las demás religiones fueran perseguidas, ¿no? El llamado paganismo. Paganismo, acuérdense, también viene la palabra de campesino, ¿no? Todos los ritos que tenían que ver con agricultura, que tenían que ver con el agua, con el comercio o las cuestiones climatológicas o la medicina comienzan a ser llamados herejías. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, en uno de los generales que era el triunvirato, se vuelve, funda la Iglesia Católica, por así decirlo, y el sumo pontífice, que era una figura solamente religiosa, se vuelve una figura religiosa con mucha influencia militar y de índole cristiana, ya no solo de índole romana, ¿no? Al ser de esta índole cristiana, eh, pues se impone la religión cristiana y comienza a haber una influencia cristiana en todo el Imperio Romano. Pero ¿qué pasa con Roma? Después del imperio comienza a haber una crisis también, una caída. Pero entonces en esta caída se divide el Imperio Romano tanto en Occidente como en Oriente, ¿no? Eh, Oriente se comienza a llamar Constantinopla o tiene que ver con la figura de Constantino y de Justiniano, que es lo que vamos a ver más aquí. Mientras que Occidente, que prácticamente es Roma, comienza a sucumbir a las invasiones de quienes, de los hunos y de los pueblos germánicos. Los pueblos germánicos son los pueblos que a posteriori van a formar lo que es Europa, ¿no? Comienzan a haber muchas batallas entre los romanos y todos los pueblos germanos. Aquí vemos en el mapa, por ejemplo, los pueblos suevos, visigodos, vándalos, francos, anglosajones, ostrogodos, todos ellos a la larga van a formar las naciones europeas. Todos invaden sobre todo el Imperio Romano de Occidente, ¿no? ¿Cómo medir la Edad Media? La podemos medir entonces con la división o la caída del Imperio de Occidente, ese es el inicio, y el fin de la Edad Media va a ser la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Entonces, habría que ver unas características de esta época, ¿no? Las características de la Edad Media, dice. Vamos a leerlo. Aquí va a haber bastantes datos, ¿ah? Por si acaso, eso es algo que tener en cuenta. Otra cosa en tener en cuenta es que este, este pequeño cuadro que está aquí,
No sé si está en su separata o en su PPT que les han mostrado, así que sería bueno que le tomen un screenshot, ¿cierto? A ver, vamos a ver quiénes están conectados. ¿Ya? ¿Cuántos somos? Somos 19. Ya. ¿Se está escuchando? Disculpen. A ver si los que están despiertos, atentos. ¿Se escucha lo que digo? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, genial. Entonces avancemos para aprovechar el tiempo. Recuérdense, son 8 temas distintos. Ahora, la metodología que voy a usar va a ser simple, chicos. Voy a leer el PPT, explicar un poquito, acercar un poco el zoom a los mapas para que podamos verlos involucrados, el movimiento, ¿no? De las culturas. Y antes de hacer un tema, voy a pasar un pequeño video solo introductorio, con las características más importantes. Eh, Ustedes pueden poner también screenshot al, al video para que lo puedan buscar después, ¿no? Les va a ayudar a tener una especie de resumen o de mejorar su memoria en cuanto a estos temas. Igual, al final del PPT he puesto un pequeño cuadro comparativo que también les va a ayudar a, a tener más claro todos los temas, ¿no? A articularlo. Ahora, algo importante que decir de los cuadros comparativos es que funcionan todos los cuadros comparativos y las líneas del tiempo también, que estén paralelas, para poder estudiarlo mejor, aparte no solamente leer, ¿no? Porque obviamente la historia se estudia en base a lecturas, tenemos que leer bastante, pero también se pueden hacer cosas como cuadros comparativos y líneas, ¿no? Líneas del tiempo, como esta pequeña línea del tiempo. Bueno, en los cuadros comparativos, obviamente se podrían comparar culturas muy distintas, ¿no? Pero de preferible habría que hacer cuadros comparativos de épocas cercanas, ¿no? En este caso, el cuadro comparativo son de la civilización islámica, del Imperio Bizantino, del feudalismo, ¿no? De etapas, un solo periodo de tiempo, ¿no? Del siglo III hasta los más siglos, ¿cierto? Entonces, es de los temas que estamos tocando. Acá podrían hacer un cuadro comparativo con civilizaciones prehispánicas. Se podría hacer, pero quizás los vaya a confundir un poco, ¿no? Mejor hagamos cuadros comparativos solamente de historia universal y otros cuadros comparativos de historia del Perú, ¿no? Ya si ustedes son más avanzados, ya sienten que han podido dominar las partes más importantes de cada una de las civilizaciones, bueno, arriesguense y hagan un cuadro comparativo entre historia del Perú, historia prehispánica e historia universal. No es muy recomendable, la verdad, pero nos puede ayudar, ¿no? En caso de historia del Perú, por ejemplo, obviamente las civilizaciones de la época colonial de Europa estaban en una etapa socioeconómica muy distinta, ¿no? A la de esta época. Y ya la vamos a ver después con la caída de la Edad Media, ¿no? Cuando ya pasamos de la Edad Media, vamos a entrar al descubrimiento de América, antes de esto al Renacimiento también, ¿no? Eh, y bueno, ahí vamos a entrar con el tema, y ahí se van a unir pues la historia universal con la historia del Perú, el coloniaje, ¿no? Regresando aquí, ya, vamos a empezar. Las características de la Edad Media es desde la caída del Imperio Romano de Occidente, no se olviden, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? O sea, el Imperio Romano de Occidente cae en el año 476 con las invasiones bárbaras, acuérdense, y con Atila también el uno, y la toma de Constantinopla es con la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. Vamos a ver después. Permanentes conflictos, ¿no? Hubo muchos conflictos en la época de la Edad Media, hubo invasiones, hubo guerras de conquista por parte de cada uno de estos germanos, ¿no? Hubo guerras religiosas también, el tema de las cruzadas, y hubo el dogmatismo. ¿En qué sentido dogmatismo? Que las mayores avances en temas educativos eran por parte de los sacerdotes, o por así decirlo, por dominio o guía del papado, del sumo pontífice. Todo lo que era la ciencia, todo lo que era la medicina, y los mismos militares y los territorios entran al periodo dogmático. Se comienza a leer bastante las Sagradas Escrituras, la filosofía de los griegos también es limitada por la religión católica. Entonces, el dogmatismo se impone sobre la racionalidad en aquella época, ¿no? Y ahí entran
la mayéutica, la escolástica, que son técnicas pues de estudio filosófico desde la religión católica, ¿no? Después es una edad exclusivamente europea, ¿no? Aquí es el inicio de las naciones europeas. Aquí vamos a hablar exclusivamente o el protagonismo principal va a ser lo que sucede en Europa, ¿no? Después hay una consolidación de la cultura occidental. A partir de esta Edad Media podemos entender la diferencia entre lo que es Occidente y lo que es Oriente. Aquí hay una clara diferenciación entre lo que pasaba con el Imperio Romano de Oriente y lo que pasaba con el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Que es la Edad Media. Hay una expansión política, militar y económica de los cristianos, ¿no? Ya acuérdense del sumo pontífice, el Papa. El Papa no solamente reinaba la parte de las iglesias, sino también era el que ponía el orden, la paz entre todos los reinos germanos y también el que dirigía la guerra hacia territorios fuera de Europa, ¿no? Después, es el origen de los sustentos nacionales de los países europeos. Aquí es como que los visigodos se convierten después, por ejemplo, en España y en Francia. Y también los francos también son el origen que se expanden, ¿no? Hasta esa zona, por ejemplo, en la zona de Tolosa, ¿no? Los anglosajones se convierten en Inglaterra. Todo basado en las guerras, en las relaciones también que tienen con Oriente, ¿no? También aparecen los musulmanes en esa época. Es el origen de las naciones europeas o países europeos. Después, hay permanentes cambios de estructura y poderes. ¿A qué se refiere? Se refiere a que estos reinos, que eran eminentemente militares, después pasan a un proceso de convertirse en feudos. Es decir, empiezan a haber señores feudales que los feudos, vamos a ver, son una especie de, parecido a las polis griegas, por así decirlo, pero no había necesariamente un gran gobierno. Lo que habían eran ciudades amuralladas para evitar invasiones. Entonces, había un cambio de estructura, todo basado en agrícola. Se cierran más las ciudades, se vuelven amuralladas, se convierten en feudos. Y pocos son los que pueden comerciar, ¿no? Los reyes, acuérdense, sistema feudal, los reyes, y poco a poco comienzan a ser la burguesía también, y la iglesia, ¿no? Son protagonistas. Van cambiando por etapas. O sea, después de los visigodos, los reyes, comienza a ver la época de los señores feudales. Después de los señores feudales, otra vez comienzan a consolidarse las ligas entre señores feudales y poco a poco países otra vez, ¿no? Y así, o sea, es como que avanzan y retroceden en cuanto a los cambios de estructura y de poder. Después, no hay fronteras estables porque hay un constante clima de guerra. Acuérdense que son los germanos los que invaden Occidente, ¿no? Entonces, todos esos pueblos bárbaros germanos están en constante disputa para ver cuáles son las fronteras, ¿no? Después hay una construcción del imaginario de los estamentos sociales, es decir, todos estos pueblos, esos territorios, comienzan a tener en su historia, en su creatividad, en su imaginario, ¿no? Ese concepto que significa la cultura de cada uno de estos pueblos, comienzan a homogenizarse, es decir, todos comienzan a tener un orden social muy parecido, ¿no? Ese orden social parecido, gracias al sistema feudal o los feudos, a las ciudades amuralladas, es la nobleza, ¿no? Los que descienden de los reyes, el clero, que son los sacerdotes, guiados por el sumo pontífice, y la plebe, que son la gente que trabajaba, los ciudadanos libres, que poco a poco van volviéndose más comerciantes, ¿no? Y la cultura, obviamente, estaba controlada por la iglesia, ¿no? Por eso hay el tema del dogmatismo. Esas son las características principales de la Edad Media, acuérdense, ¿no? Acuérdense otra vez. Los estamentos sociales, nobleza, clero y plebe, se vuelven lo normal, lo que prima para todos. Después, la cultura controlada por la iglesia. Pero principalmente eso, acuérdense, ¿no? Lo demás va cambiando, ¿no? Las guerras van cambiando, los límites geográficos van cambiando, el nombre de los pueblos va cambiando. Pero lo que no va a cambiar, o va a demorarse mucho en cambiar hasta mucho después, va a ser la nobleza, el clero y la plebe, ¿no? Esos tres estamentos o clases sociales. Sigamos. Después hay que revalorizar la Edad Media, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la Edad Media? Dice, en este largo periodo maduraron y se consolidaron muchos valores de la civilización occidental, ¿no? Por lo que hemos luchado denodadamente, o sea, arduamente, ¿no?
cuando han sido amenazados y sus aportaciones específicas fueron enormes, ¿no? O sea, acá una idea de Occidente como una civilización única, Europa como continente, ¿no? Europa como continente basado, acuérdense, en la plebe, en la iglesia, en los reyes. ¿Qué pasó? Que gracias a los monasterios benedictinianos, a los monasterios del Papa, ¿no? Por así decirlo, pudimos preservar nuestra tradición cultural clásica y cristiana. En los monasterios, ¿qué sucedía? Se juntaban los monjes a través de papiros y eran los que daban las leyes, los edictos del Papa. El Papa decidió una ley en cuanto al culto, ¿no? En cuanto a los tributos. Entonces, todos los monasterios obedecían, a pesar de que había señores feudales, invasiones germánicas y muchos países, los monasterios sí obedecían una sola dirección, que era el Papa, ¿no? Entonces, en base en los monasterios, ahí estaban, por así decirlo, se filtraba todos los conocimientos de todos los pueblos. En los monasterios almacenaban los conocimientos de todos los pueblos y ellos lo filtraban en base a lo que decía el Papa y en base a los escritos, ¿no? De la Biblia, que se comienzan a formar los escritos bíblicos. Después, la Edad Media creó el caldo de cultivo adecuado para el nacimiento de las universidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente los sacerdotes estaban allí, ¿no? Los protagonistas. Como hay una gran clase social llamada las plebes y los nobles, y se vuelven comerciantes entre feudos, comienzan pues a necesitar, a cuestionar los conocimientos de los monasterios. A pesar de este cuestionamiento, o en búsqueda de este cuestionamiento, es que las universidades comienzan a crearse. Vamos a ver cuáles son los primeros cursos que comienzan a formarse en estas universidades, ¿no? Ahora, las universidades también surgen bastante por influencia de los musulmanes, sobre todo en España, ¿no? Los musulmanes también traen bastantes conocimientos de sus territorios. Algo más que decir las universidades, que obviamente, ¿quiénes eran los que enseñaban en las universidades? Los mismos sacerdotes, pero ya enseñaban lo más avanzado de su conocimiento de la mayéutica y la escolástica. Es decir, lo mejor de cada cultura regional, ¿no? Pero con filtro religioso, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Después se surge un modelo de enseñanza que ha sido expandido por todo el mundo, ¿no? Las universidades, que está todavía hoy en vigor. Las universidades también tenían cierta independencia. Acá surgen las ideas de autonomía universitaria, por ejemplo, ¿no? En la manera en que los universitarios, cuando se vuelven bachilleres o licenciados, las togas universitarias, todos estos pequeños rituales de licenciado o de egresar, surgen aquí también, ¿no? De ahí los canonistas medievales consiguieron revitalizar el derecho romano. Acuérdense que todos es la caída de Roma de Occidente, ¿no? Justiniano, por ejemplo, el emperador de Oriente, lo que busca es unificar a todos los pueblos a través del derecho romano, es decir, las leyes romanas, pero acuérdense que el Papa era el que ayudaba en ese tema jurídico, ¿no? Dotando a Europa de una mentalidad jurídica esencial, o sea, básica, para todos común, para el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos libres, ¿no? Las leyes, ya había el descubrimiento del papel, ¿no? Más allá, cuando acaba esta época también se descubre la imprenta, ¿no? Hay una revolución de los conocimientos. Acá hay bastantes escuelas, por eso están las universidades, están también los monasterios, y las pequeñas escuelas para los ciudadanos, ¿no? Quienes enseñaban eran los maestros predilectos, acuérdense siempre, los monasterios, los sacerdotes. Después, hubo un esfuerzo racionalizador de los filósofos escolásticos medievales. Ellos se esforzaron por unir otra vez los conocimientos de ciencia, de medicina, frente a los conocimientos que eran más orales de los pueblos bárbaros, ¿no? La cultura oral se refiere a las tradiciones, las leyendas. Comienzan a haber leyendas basadas en condenar, ¿no? Por así decirlo, en hablar de maldiciones, de todo lo que no era cristiano era del diablo. Comienza a haber la Santa Inquisición también, que básicamente era la cacería de brujas, la cacería de otras religiones o lo que quedaba de otras religiones, ¿no? Pero hay un esfuerzo racionalizador. Significa que tratan de volver los filósofos escolásticos, que básicamente eran sacerdotes, tratan de volver a Platón, a Sócrates, pero desde una mirada religiosa. Y al final
vamos a hablar de los cronistas medievales. Los cronistas medievales son importantes. ¿Por qué? Porque cuando vienen los españoles también, al hablar de todo lo que sucedía en el Perú, había los cronistas, que eran simplemente los escribanos, eran sacerdotes que describían todo lo que sucedía, ¿no? En los territorios que estaban conquistados. Aquí los cronistas medievales comienzan a distinguir entre una prosa, o sea, un escrito histórico que hablaba, acuérdense de, eh, era escrito, me parece, ¿no? De la historiografía de los griegos, que diferencia una prosa histórica, es decir, de un evento, un suceso tal cual sucedió, ¿no? Por ejemplo, ¿no? eh, y Osiris o Alá hizo que el fuego descendiera de los cielos y a partir de esto se creó el mar muerto, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que dicen los religiosos. Pero los cronistas medievales comienzan a distinguirse de eso y comienzan a hablar, ¿no? Y cayó un meteorito, cayó una gran roca en el mar Negro y hubo una gran humareda y la gente se asustó, o sea, comienza a describir una crónica tal cual pasó. No comienzan a hablar ya de cuestiones religiosas, sino comienzan a hablar de cuestiones más humanas, más cotidianas, ¿no? Dicen, las prosas históricas son las que contaban los eventos que habían pasado en realidad, y también hubo igual una poesía épica, ¿no? Que resaltaba las gestas heroicas de personajes imaginarios, ¿no? Acuérdense de las ideas de los dioses, ¿no? De Zeus, de Hércules, de Teseo, de todos ellos, ¿no? Aquí hay gestas heroicas, heroicas de todos los personajes, ¿no? Que eran puestos como modelos de sociedad. Pero estas gestas heroicas estaban escritas, ya no eran solo orales, ¿no? Entonces hablamos de una poesía épica. Se distingue entonces una prosa histórica de las cosas que sucedían con las batallas, pongamos así, y una poesía épica que narraban cómo esas batallas se narraban de una forma exagerada, ¿no? Se buscaba la belleza, por así decirlo. Entonces, también en la Media, el arte florece, ¿no? Florece mucho más que otra época anterior y hay una carga simbólica de lo romántico. Las primeras novelas románticas, Romeo y Julieta, ¿no? Nacen en esta época y también a posterior en la época del Renacimiento, ¿no? Que es, bueno, la última etapa de la Edad Media. Después hay una belleza del gótico, significa que lo gótico son las catedrales, es todo lo que tiene que ver con la fortaleza de las iglesias, ¿no? Las iglesias se vuelven gigantescas, todas las iglesias cristianas. Se distinguen, pues, el arte gótico en el sentido de que es un arte que representa la noche, representa la violencia, las esculturas son más fuertes, ahí están las batallas entre la cultura cristiana y los ángeles, y también el diablo o las culturas paganas, ¿no? Ponen diablos, ponen figuras zoomorfas, pero ya con una índole de batalla espiritual, por así decirlo, ¿no? Lo gótico. Después, la literatura medieval expresó maravillosamente los valores caballerescos. O sea, aquí vemos lo que eran los caballeros templarios, lo que son las dinastías militares apoyadas por el pontífice, ¿no? O el papa. El papa en esa época tenía una figura, acuérdense, religiosa de toda Europa. Sus edictos se surgían de cómo se tenía que vivir, ¿no? Los valores que se tenían que tener, las cosas que tenían que consumir o no, y también a dónde tenían que invadir. En base a dónde tenían que invadir es que comienzan a ver el linaje de los caballeros, que básicamente eran nobles, que solo servían para la guerra, ¿no? Vivían para la guerra, eran ya, como ustedes se acuerdan, los que tenían sus armaduras, ¿no? Y había ruedos de caballeros, ¿no? O sea, los feudos competían, ¿no? Ya no es como en el Coliseo Romano en el cual competían digamos, entre los esclavos, no, aquí competían los nobles para demostrar que su feudo era más, por así decirlo, tenía mayor virtuosidad, mayor riqueza, mayor poderío militar, ¿no? Entonces comienzan a ver las grescas entre los caballeros, ¿no? Que ustedes han visto las películas, ¿no? Por ejemplo, Corazón Valiente y demás películas donde salen los caballeros unos contra otros en sus caballos y sus grandes lanzas, ¿no? Pa, combate. Bueno, esta es esa época, ¿no? Después, una revolución comercial de las ciudades mediterráneas, o sea, y las ciudades flamencas, bajo medievales, que posibilitó el nacimiento del capitalismo, ¿no? Esa es la última etapa de la Edad Media, sobre todo después de la crisis, ¿no? De la peste negra, comienzan a resurgir las ciudades mediterráneas.
ya hay una gran explosión demográfica, comienzan a crecer bastante. Entonces también hay bastante comercio, necesidad de salir fuera de las ciudades, ¿no? Y por último, las monarquías medievales alcanzaron unos estándares de estabilidad política, como no había ocurrido desde la caída del imperio, ¿no? Entonces, poco a poco los feudos comenzaron otra vez a se volvieron otra vez reinos, ¿no? Se volvieron otra vez monarquías y alcanzaron estabilidad política. Si quieren revisar más, aquí está el autor, ¿no? Jaume Aurel, Genealogía de Occidente, ¿no? Bueno, entonces, la primera etapa de la Edad Media, o bueno, las etapas de la Edad Media son Alta Edad Media, que son del siglo V hasta el siglo X, donde los reinos germánicos, acuérdense las invasiones bárbaras, llegan y, bueno, dan paso al sistema feudal, ¿no? A esta idea de que cada territorio tiene su propio señor feudal, las ciudades son enmuralladas, ¿no? Después de esta etapa de la Alta Edad Media, entramos a la Plena Edad Media, que es el siglo XI hasta el siglo XIII. Hay una transformación del sistema feudal y hay un pequeño renacimiento urbano comercial, ¿no? No confundir con la época del Renacimiento o el Gran Renacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ocurre después, eso ocurre a partir del siglo V, ¿no? O sea, lo que dice aquí Renacimiento Urbano Comercial es pequeño, no es tan grande y tiene que ver con la creación de las universidades, ¿no? Un poco la consolidación de los reyes. Después de la plena Edad Media, entramos a la Baja Edad Media. Acá empieza una crisis. La crisis es, ¿por qué? Porque el sistema feudal, o sea, los señores feudales, que no estaban tan consolidados como reyes, estaban todavía en este tema, comienzan a sufrir la peste negra y otros tipos de invasiones, ¿no? Baja todo el tema de la población y comienzan a morir mucha gente, ¿no? Por el tema comercial. Como hubo en la plena Edad Media una gran expansión comercial desde China, ¿no? La ruta de la seda que se mantuvo, ¿no? Acuérdense de Carlomagno, de Alejandro Magno, perdón, acuérdense, de la época helenística, que van en el nudo, ¿no? En el nudo que se hizo los territorios de Carlomagno. Ya en esa época llegan hasta la India, pero aún estaba China tenía la capacidad de llegar hasta esa zona por el territorio de la seda, ¿no? Por esta ruta. Ya esta ruta entra en la Edad Media, ¿no? El Renacimiento urbano. En esta misma ruta es donde entra la peste bubónica, ¿no? O la peste negra, que es lo que afecta a la Edad Media baja, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a hablar entonces de la Alta Edad Media rápidamente, que son las invasiones bárbaras, ¿no? Para hablar de la Alta Edad Media o las invasiones bárbaras, voy a pasar un pequeño video. La vez pasada, la última vez, tuvimos problemas con el audio. Voy a tratar de hacerlo con calma para no equivocarnos tanto. Uy, me equivoqué. Sí, porque tengo que compartir con audio. A ver, otra vez. Incluir sonido, listo. Ventanas, ya, ¿qué ventana? Invasión. Listo, ahora sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño video de la invasión de los pueblos bárbaros. Las invasiones de los pueblos bárbaros. ¿Se escuchó? ¿Cierto, no? En el año 390. Ya, genial, entonces ya. Es una pequeña introducción a la separata, ¿cierto? Siempre tratemos de combinar, cuando quieran repasar, traten de hacer esto, ¿no? De combinar un poquito los audiovisuales que le van a ayudar a vivir un poco más la experiencia de la historia, ¿no? Y, pero siempre analizando que el filtro sea el PPT, ¿no? O sea, lo que se le da en la pre. ¿Por qué? Porque muchos de los videos, ¿no? Estos videos que estamos pasando aquí, por ejemplo, hemos pasado un pequeño filtro, ¿no? De estudio, ¿no? No voy a poner un video que los confunda, sino que los ayude a mejorar, a sintetizar. Siempre tengan en cuenta que lo que manda es la información de la pre, ¿no? Bueno, veamos. Con letras para los que no pueden hacer bulla, ya. Bárbaros. En el año 395,
El emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos zonas para facilitar su defensa, quedando por un lado el Imperio Romano de Occidente y por otro el Imperio Romano de Oriente. ¿Quién dividió el Imperio Romano en dos? El emperador Teodosio. El emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en Occidente y en Oriente para defenderse de las invasiones. Pero pese a esta división, los emperadores de Occidente no fueron capaces de frenar las invasiones de los pueblos bárbaros. Miren todos los pueblos bárbaros que invadieron, ¿no? Los hunos, desde la zona de Asia, llegaron hasta Francia, mejor dicho, ¿no? Los ostrogodos, todos son los pueblos germanos, son pueblos que en la actualidad podrían ser los pueblos suecos, son los que después se van a convertir en vikingos también, lo que es la actual Rusia, ¿no? Miren cuántos pueblos germanos hubo, ¿no? Invadiendo. Ostrogodos, visigodos, alanos, suevos, ¿no? Suevos de viene Suecia, también francos, Francia, anglosajones, vándalos, hunos. ¿Cuántos pueblos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pueblos, ¿no? En el siglo V, los hunos, dirigidos por Atila, atacaron a los pueblos germanos y los obligaron a buscar refugio en las tierras del Imperio Romano de Occidente. Los hunos llegaron hasta la Galia, pero fueron expulsados tras la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 451. Los hunos llegaron hasta la Galia y fueron expulsados, ¿no? En los campos catalánicos, en la actual Cataluña o Barcelona, ¿no? En 451. En cambio, los germanos se asentaron definitivamente en el territorio del Imperio de Occidente. O sea, los hunos sí llegaron a ser expulsados, pero todos los demás pueblos sí se quedaron, ¿no? Ellos son el inicio de los pueblos europeos. La convivencia entre germanos y romanos se hizo cada vez más Convivieron. difícil y surgieron numerosos enfrentamientos. El poder de los emperadores se había debilitado tanto que en el año 476 el jefe germano Odoacro destronó al último emperador de Occidente, un joven Jefe germano Odoacro, ¿no? Él destronó al último emperador. adolescente llamado Rómulo Augusto. El último emperador, Rómulo Augusto. De esta manera se puso fin al Imperio Romano de Occidente. Hasta allí nada más. Volvemos a la diapositiva. Entonces, hemos visto, ¿no? Que el último emperador, ¿no? Divide a Roma en dos para resistir las invasiones de los hunos y de todos los demás pueblos, ¿cierto? Entonces, estos pueblos llegaron, de todos estos pueblos que invadieron, los únicos que no se asentaron fueron los hunos de Atila. Todos los demás, sí. Todos los demás ya comenzaron a convivir con los romanos, ¿no? Mira, los romanos llamaban bárbaros a todos los que vivían fuera de las fronteras o las limes, ¿no? No habían sido conquistados, ¿no? O tenían una cultura diferente a los romanos. Entonces, la historia de los pueblos bárbaros es en base a lo que dicen los romanos. Las causas de esas invasiones es la crisis del Imperio Romano, que ya lo habíamos dicho, y que en Germania comienzan a crecer demográficamente, ¿no? Comienza a crecer la población, entonces buscan nuevos territorios. Y también hay un cambio climático del siglo IV, ¿no? Hay una presión de los hunos de Atila. Este cambio climático va a volver a ocurrir, ¿no? Más adelante, pero de forma negativa. En este caso fue de forma positiva porque aumentó la población, ¿no? Lo más probable es que las zonas cultivables hayan mejorado en base al clima, etcétera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la destrucción de Roma por los godos en el año 410. Roma fue destruida, invadida muchas veces, ¿no? Después, las invasiones fueron de dos tipos. Fueron de dos tipos las invasiones de los bárbaros. Fueron pacíficas y fueron violentas. ¿Qué invasiones fueron pacíficas? Son las del siglo III, donde se asentaron las fronteras, ¿no? O sea, estuvieron cerca a las fronteras, ¿no?
Por ejemplo, aquí vemos en el mapa, vemos a los bávaros, a los longobardos, a los turingios, a los alemanes, ¿no? Cerca de la frontera. Estos bárbaros que estaban cerca de la frontera se incorporaron como trabajadores o como soldados, ¿no? Los romanos pudieron convivir hasta cierto punto, pero hubo otras invasiones que fueron después, un siglo después, en el siglo cuarto, presionadas por los hunos, que obligó a que los germanos que convivían con los romanos tuvieran que huir, ¿no? Tuvieran que huir un poco de sus territorios. Entonces, ¿dónde se fueron? Fueron al territorio, fueron más profundamente a la zona de Roma, ¿no? Del occidente. Al ir más profundamente, tuvieron pues que enfrentarse con los romanos y aquí comenzaron a haber batallas. Fue por la presión de los hunos, ¿no? Los hunos al llegar tenían toda esta brecha o fronteras llena de imperios germánicos. Los germanos al ver a los hunos deciden formar ligas o, por así decirlo, alianzas entre ellos, ¿no? Y estas alianzas comienzan a presionar a Roma, ¿no? O sea, por un lado los hunos, por un lado los germánicos y los romanos, en cierta manera, se unen contra los hunos, entonces los hunos son expulsados, pero al haber esta violencia, ¿no?, territorial, los germánicos ya unidos comienzan a invadir la zona de Occidente de una manera más concreta, ¿no? Pero son violentas. Y aquí comienzan a ver las fechas claves de estas batallas, ¿no? La batalla de Adrianápolis, también está la batalla de la ruptura de la frontera del Rin, en la actual Alemania, ¿no? En el 410, el saqueo de Roma, ¿no? Después cae la Gran Bretaña, que después se convierte pues, en Inglaterra, ¿no? Los anglosajones invaden Britania, ¿no? De ahí viene el Reino Unido, los bretones. Después, en el 451, la batalla en los campos cataláunicos, ¿no? Que es una batalla en la cual se unen también, por así decirlo, contra los hunos, ¿no? Esta zona igual de los campos cataláunicos, también en la época del Islam, también en la invasión de los musulmanes, también es una zona muy importante, ¿no? Pareciera que en esta zona se decide la historia realmente, porque en esta batalla es como que se retroceden los hunos y también en cierto punto retroceden los musulmanes, pues, en esta zona de Cataluña, ¿no? Las consecuencias de las invasiones, por fin se da el fin del Imperio Romano de Occidente, ¿no? En el 476, ya lo que quedaba del Imperio Romano de Occidente es tomado por todos los bárbaros y comienzan a formar sus reinos, ¿no? ¿Se acuerdan de los 8 invasores? Ya, cada uno de ellos forma un reino, ¿no? Surgen las lenguas romances, ¿no? Surgen el español, los inicios del español o el castellano, del portugués, el italiano, el francés, todas esas lenguas, ¿no? Se le llama romances, romances también porque eran antes de influencia romana, ¿no? Y el cristianismo sigue manteniéndose, sobrevive como culto oficial de cada una de estos reinos, ¿no? Cada uno de estos reinos sigue siendo mantenido por el cristianismo, ¿no? Es una manera de que la liga de los germanos, de los pueblos bárbaros, se mantenga unida, ¿no? Y comienza a haber características esenciales. Los estados son todos monárquicos. Cada uno de estos reinos tiene su propio, obviamente, su propio rey, su propio linaje. Y bueno, si queremos mencionar un poquito cuáles son estos reinos, están aquí, ¿no? Espero no mover el gráfico. Por ejemplo, los visigodos son lo que es la actual España, el reino suevo es lo que es Portugal, eh, y así sucesivamente. Los ostrogodos, Italia, la zona de Grecia es por el reino vándalo, ¿no? Que es ya la zona de, uy, alarma, la zona de África, y así sucesivamente. Los bávaros, que es Alemania, miren, los bárbaros y los alemanes eran distintos, pero ahí se unen, el reino franco, etcétera, ¿no? Todos los reinos germanos, ¿no? Son 9 reinos. También otra cuestión es que, aparte de eso, que la economía se vuelve rural. O sea, los territorios que eran las grandes ciudades romanas caen, ¿no? Se destruyen y comienzan otra vez a renacer
en lo que vamos a ver que son los feudos, los señores de la guerra, los señores feudales. En este tema de los reinos germánicos, también voy a pasar un pequeño video. Algo importante también es lo social, ¿no? Que ya comienza a haber esta idea única, acuérdense de las características de la Edad Media, que hay una idea única entre lo que es la nobleza, los vasallos o el campesino y los esclavos, ¿no? También la economía, ya hay una economía basada exclusivamente en la posesión de la tierra, ¿no? Quien tenía la tierra es quien controlaba el feudo, o sea, había un tema militar muy importante, ¿no? Aquí es donde están las grandes gestas caballerísticas, pero siempre acuérdense bajo el control del Papa, ¿no? Entonces vamos a pasar un pequeño video resumen también de los imperios, de los bárbaros, ¿no? De los reinos germánicos. Voy a hacerlo con calma para no equivocarme. Ya. Alexander Romano. Ya. Tengo tantas páginas abiertas, chicos. Ya, bueno. No hay video de los reinos germánicos, son demasiados los reinos germánicos. Mejor, por un tema de tiempo, vamos al imperio carlolingno, ¿no? Eh, Todos estos reinos germánicos poco a poco van unificándose bajo la figura de quién, la dinastía carolina y la dinastía merovingia, ¿no? Aquí hay un video que vamos a poner. Sale. No quiero equivocar. Detéctalo. Ya, bueno. Incluir sonido, ya. Ahora sí. Ya listo, vamos a ver este video introductorio, ¿no? Este video introductorio es sobre todo lo que ocurre con Carlomagno y la dinastía de Carlolino, ¿no? Acuérdense de las invasiones bárbaras, después de los reinos germánicos que estaban totalmente divididos, ¿no? La figura del Papa es importante porque en base a la cercanía con el Papa es que comienzan los reyes a elegirse unos sobre otros, ¿no? El rey que más religioso era, que más creyente era, lo tenía que demostrar en base a la guerra, ¿no? Entonces, en este caso, en estos siglos, al igual que en la época de Alejandro Magno, la zona entre Roma y Francia es la zona de mayor potencia militar, ¿no? Y aquí surge Carlomagno, ¿no? Este video va a tener algunos pliegues de gracia, a ver si así nos ayuda un poco a ser un poco más pedagógicos o didácticos. A ver. Va. Carlomagno, rey de los francos, Se escucha, ¿no? emperador, padre del feudalismo y para algunos también padre de Europa. Sí, Fue ¿no? tan importante como Ya, si se está escuchando, entonces ahora sí. Carlomagno, rey de los francos, emperador, padre del feudalismo. ¿Se está escuchando, no, chicos? Sí, profe, sí. Ya, genial. Carlomagno, rey de los francos, emperador, padre del feudalismo y para algunos también padre de Europa. Fue tan importante como para codearse con otros magnos. A la muerte de Pipino el Breve, el reino del... ¿Qué otros magnos hubo, no? Uno, Alejandro Magno, ¿no? El de aquí. Estos van a suceder después. También el tema del Magno tiene que ver con esta idea de los romanos, del César, ¿no? Acuérdense del César. El César era el que unía, pues, no era un tirano, ni era un dictador, era un emperador. Todos los reinos germánicos, ¿no? Todos estos reinos germánicos
estaban divididos, ¿no? Por haber sido bárbaros, tienden pues a volverse un imperio otra vez, pero ya no un poco bajo los fantasmas de lo que fue Roma. Esta búsqueda de lo que fue Roma, ¿no? Esta grandeza, viene la palabra magno, ¿no? Y tiene que ver otra vez con el sumo pontífice, con la legitimación de los cristianos, ¿no? Y del poderío militar. Por eso es magno. Otros magnos, a la muerte de Pipino el Breve, el reino de los francos quedó dividido entre sus dos hijos, Carlomán y Carlos. Pipino el Breve de los francos, acuérdense, el reino franco, ¿no? ¿Por qué se le llama Pipino el Breve? Miren la cantidad de años que gobernó, ¿no? Es irónico, Pipino el Breve. Ahí tiene dos hijos, Carlomán y Carlos. A quien la historia conocería como Carlomagno. Miren todos los pueblos que había, ¿no? Los andaluz, los reinos lombardos, el papado, los croatas, el reino franco carlomagno. O sea, el reino franco llega pues a expandirse, a unificar los demás reinos. Y se divide en franco carlomagno y el de Carlomagno. Andaluz aquí, ¿por qué menciona andaluz? Un poco por el tema del tiempo, vamos a ver todo lo que sucede con las invasiones de los musulmanes, ¿no? Del Islam, de Mahoma, de Saladino, ¿no? Pero vamos a volver aquí. O sea, andaluz es porque ya estaban invadidos por los musulmanes en la zona de España o los reinos germanos de esa zona, ¿no? Carlomán murió solo 3 años después, y aunque tenía hijos pequeños, murió solo 3 como Carlomagno. Pero Carlomán murió solo 3 años después, y aunque tenía hijos pequeños, Carlomagno heredó sus territorios. Carlomagno se había casado con una princesa lombarda, pero animado por el Papa, la repudió y se casó. Una princesa de Lombarda, o sea, Italia, ¿no? Los lombardos apestan. Con otra princesa suava. Su exmujer volvió con su padre, el rey Desiderio de Lombardía, donde coincidió con la viuda y los hijos de Carlomán, y entre todos tramaron la venganza contra Carlomán. Ahora, Carlomagno se casa con una viuda, ¿no? Con la primera. Desireta era viuda de un rey, ¿no? De Lombardía. Cuando Carlomagno se casa con esta viuda, aumenta su riqueza. Entonces, como era una viuda y el Papa, acuérdense del tema moral, etcétera, él le recomienda a Carlomagno, ¿no? Muy de la mano estaban, que la deje. Entonces, ella regresa a su zona, ¿no? Al reino de Lombardía, de Italia, esa zona. Entonces, ella comienza a buscar venganza. Magno. Pero en lugar de atacar a Carlomagno, invadieron Roma y exigieron al Papa. ¿Por qué? ¿Por qué invaden Roma? Porque esta reina, ¿no? Sabía que Carlomagno y el Papa estaban, pues, tenían bastante comunicación, entonces ella decide ir por el reino más fácil, ¿no? Roma. Que nombrara reyes a los dos hijos de Carlomagno. Carlomagno quería recuperar, pues, la viuda quería recuperar, la esposa anterior quería recuperar el reino a través de la dinastía, ¿no? Y por eso obliga al Papa. Preparó entonces su ejército y se presentó en Italia, conquistó Lombardía y encerró al rey Desiderio. Como se dan cuenta, él al defender a Roma, a la fuerza, conquista Lombardía. Entonces está unificando la zona del reino de los francos, del papado y de los lombardos, ¿no? Entonces, por ese tema, digamos, familiar, él se ve, pues, el tema familiar también es importante en Carlomagno porque debemos saber eso, ¿no? Pero a través de este problema familiar es que él se ve forzado a unificar los reinos, ¿no? Imagínense si no hubiera habido esos problemas, no hubiera habido quizás un Carlomagno unificador, ¿no? Lombardía y encerró al rey Desiderio en un monasterio. Carlomagno acude entonces a ver al Papa y le confirma la donación de Pipino, que era al rey Desiderio, ¿no? Que era su suegro. Y ahí va a ver al Papa, ¿no? Entonces a ver al Papa y le confirma la donación de Pipino. ¿Qué era esto? Pues 23 años antes, el anterior rey lombardo, Astolfo, había conquistado Rávena a los bizantinos. Y el Papa, temiendo que los lombardos fueran después a por él, pidió ayuda a Pipino el Breve, que derrotó. Pipino el Breve, el padre de Carlomagno, ya tenía una alianza con el Papa, ¿no? Entonces, ellos siempre hubo una buena relación allí, ¿no? Entonces, Carlomagno lo que hace es fortalecer esa relación, ¿no? A los lombardos y le regaló al Papa el Exarcado, la Romaña y Pentépolis. En los años siguientes conquistó Sajonia, Carintia y Panonia. ¿No? Comenzó a conquistar las zonas de arriba de los otros reinos bárbaros, pero no de forma masiva, sino pequeños territorios.
por sus victorias, cuando el norte musulmán de Al-Ándalus se rebela contra... Acuérdense de lo anterior, ¿no? Cuando fueron los hunos llegaron a la zona de los primeros reinos germánicos, ¿no? O los bárbaros, fueron expulsados por la liga de todos los bárbaros o germánicos, ¿no? Pero esta vez, Andaluz, que vamos a ver con Saladino, etcétera, también quieren avanzar. Entonces, Carlomagno, al conquistar esa parte del norte, se da cuenta de esto y vuelve a la carga en la zona sur, ¿no? De Francia. Entonces, este territorio que es Cataluña, que es entre España y Francia, vuelve a ser escenario del cambio histórico, ¿no? Lo que les decía. Entonces, si hubieran ganado los musulmanes, hubieran conquistado quizás toda Europa, ¿no? el Emirato de Córdoba y le prometen su misión en Zaragoza y Barcelona, acude. Pero al llegar a Zaragoza le dicen que se lo habían pensado mejor y que no le necesitan. Justo a la vez estalla una revuelta en Sajonia y se queda sin tiempo de darle cera a los zaragozanos, así que pone rumbo de vuelta a Sajonia. Pero al pasar por Roncesvalles, los vascones atacan la retaguardia de su ejército, provocando una escabechina. Poco después, Gerona, Cerdaña y Urgel se rebelaron contra los árabes y o sea, esos pequeños territorios, ¿no? Se rebelaron, ¿no? La influencia cristiana acá era mínima. entregaron a Carlomagno, que organizó la zona este creando la marca hispánica, que serviría... La marca hispánica, ¿no? Es lo que va a servir para después, poco a poco, retomar y vencer el califato de Omeya. de defensa contra posibles ataques musulmanes. El gobernante de Barcelona pide ayuda entonces de nuevo a Carlomagno, a cambio de entregarse. Carlomagno envía a su hijo Ludovico Pío con un ejército, pero cuando llegan allí vuelven a cambiar de opinión y les dicen que ya no les necesitan, así que los invaden. Pero hay una revuelta contra el Papa, que debe huir de Roma. Carlomagno invade Barcelona, ¿no? Y el Papa otra vez tiene problemas. ¿Y el Papa otra vez dónde va? A la zona de Carlomagno. ¿Por qué? Porque el sumo pontífice era un aliado, ¿no? Entonces, Carlomagno, por el mismo hecho de considerarse magno o emperador, solamente ese título se lo podía dar el Papa, ¿no? Entonces, sí o sí se protegían mutuamente tanto el Papa como Carlomagno. Carlomagno acude en su ayuda y lo restituye en el poder. El día de Navidad del año 800, mientras reza, el Papa se acerca por detrás y le pone una corona, convirtiéndole en nuevo emperador romano. Según dice Ahí viene, ¿no? El tema del emperador romano. la tradición, Carlomagno se enfadó con el Papa, porque no se esperaba un honor tan grande, pero lo cierto es que se enfadó porque quería ponerse la corona él mismo, demostrando que era él y no el Papa quien mandaba. El Papa le había troleado. Carlomagno había creado un imperio enorme, muy difícil. Miren, ¿no? Por el tema de la invasión en España, ¿no? De la defensa, y había conquistado esa zona de abajo, en la zona hispánica. En el norte también ya había conquistado a los pueblos de arriba y había unificado, sin querer queriendo, la zona de Lombardía, ¿no? Entonces, ya miren el imperio de la Francia de esa época, ¿no? Difícil de controlar. Para ello lo dividió en 300 condados, a cuyos frentes y... Como era difícil de controlar, vamos a ver en el PPT también lo que son los condados, ¿no? El PPT no menciona cuántos, aquí sí, son 300 condados, 300 distritos, por así decirlo. tuvo un noble que debía renovar el juramento de fidelidad año a año. Los condes, ¿no? Año a año tenían que renovar la fidelidad a quién, al emperador. El condado estaba dividido en pagus, controlados por un vicario a las órdenes del conde. El vicario era el encargado de controlar la parte económica, ¿no? Y cada pagus a su vez se dividía en gaus, controlados por un centenario, también nombrado por el conde. Para controlar que no hubiera abusos contra los aldeanos, existían los missi dominici, que inspeccionaban 4 condados al año. El sistema... Los missi dominici es la base de lo que vamos a llamar después la base jurídica, ¿no? Judicial establecía que en caso de problemas se podía acudir al vicario, posteriormente al conde, a los missi dominici o, si el caso era muy grave, al rey. El rey apenas... ¿Ves? No, mira, lo vicario, el conde, el missi dominici, siempre que había un tema de problemas de tierra, sobre todo eran los problemas, ¿no? Problemas de tributos, de tierras, que la familia tal era el dueño de la tierra, ¿no? Que era otra familia, que el tributo no había sido cobrado de la manera correcta, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco vamos viendo la estructura, ¿no? Jerárquica de lo judicial.
Se parece mucho a lo en la actualidad, seguro lo van a llevar en educación cívica, a lo que son el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal local, etcétera. Poco a poco hay un tema de jerarquía del Estado, ¿no? Por así decirlo. Recaudaba impuestos, pero le había dado muchas tierras y muy ricas a los condes. Así que a cambio del feudo que les había dado, el ejército era No, el feudo, los condes, después de Carlos, por eso cuando cae Carlomagno, comienzan todos estos condes y lo que quedaba de las dinastías familiares, ¿no? Comienzan a volverse feudos, ¿no? Ese es el paso previo a los feudos. reclutado por los condes y debían acudir con tropas Los cuando ejércitos eran reclutados por los condes, o sea, los condes reclutaban el ejército de las zonas que dominaban, ¿no? De la población local. el rey se lo pidiese. Este es el origen del feudalismo, el sistema político, económico y social que imperaría en Europa hasta el final de la Edad Media. ¿Por qué es importante Carlomagno? Principalmente por dos razones: haber institucionalizado el feudalismo y haber creado un imperio sólido que sería capaz de resistir las invasiones de los húngaros y vikingos durante el siguiente siglo. Pero al compararlo con otros grandes personajes de la historia, podemos preguntarnos, ¿realmente merece el calificativo de magno? Bueno, entonces vamos a la separata ahora. Carlomagno, ¿no? Como han visto en el video, antes de Carlomagno hubo dos dinastías, ¿no? Hubo la dinastía merovinga y la carlonina, ¿no? En la dinastía merovinga la autoridad real era muy débil, ¿no? Los nobles asumieron el poder momentáneamente. Había mayordomos de palacio. En este caso eran Carlos Martel y Pipino el Breve, que fue el padre, pues. Carlos Martel fue el padre de Carlomagno. Pipino el Breve es el que tuvo la alianza o de apoyo al Papa, ¿no? Después de esto nace la dinastía carolina con Carlos Martel en el año 688. Él frenó pues el avance musulmán en la batalla de Poitiers, o Poitiers, ¿no? Ya había pues ese tema de los musulmanes, como lo habíamos visto también en el video, el Islam. Después, en la época de Pipino el Breve, que duró pocos años, por eso se le dice el Breve, fue el que destronó al último rey merovingo, ¿no? Y funda la dinastía carolíngia. Aquí nace pues Carlomagno, ¿no? Después de Carlomagno también está Luis el Piadoso. Algo que decide Carlomagno es que su gobierno representó el primer intento por reconstruir el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Esta relación que tenía con el Papa. El Papa fue el que, ¿no? El que lo coronó como emperador occidente. ¿Qué Papa fue? Papa León III, ¿no? León III, en la Basílica de San Pedro, en la Navidad del año 800, ¿no? En este mapa también es el mismo que hemos visto. Vamos a acercar un poquito al mapa. No, ahí está, acuérdense siempre de la marca hispánica, si queremos acordarnos de lo que sucedía entre España islámica y Carlomagno, acuérdense de la marca hispánica, que son como saben en el video, es Barcelona, ¿no? Y otros territorios. Después también Lombardia, que es conquistada pues por Carlomagno poco a poco, ¿no? Lo que está de verde son los territorios heredados, Alemania, Baviera, Austria. Lo que está de rosado son los territorios conquistados por Carlomagno, ¿no? Y lo que está de naranja son los territorios que son dependientes, o sea, que económicamente son dependientes, ¿no? Los croatas, la marca oriental. Las marcas son, por así decirlo, pueblos que se llaman así porque están al límite de las fronteras. Las marcas, ¿no? Son formas, lugares donde las fronteras se vuelven resistencias, o sea, son zonas más que todo militares. Hasta este momento, ¿no? La economía y el comercio era solo entre los pueblos dentro de las marcas. Después de las líneas de resistencia del imperio, o sea, es algo por lo que se preocuparon mucho, porque ellos tenían en su memoria la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Después de esta época, las marcas se convierten, se abren, por así decirlo, después de que vencen a los musulmanes y empieza a haber el gran comercio, ¿no? Otra cosa de Carlomagno es que tuvo, bueno, las campañas militares exitosas y todos los territorios se unieron a través también de la iglesia, ¿no? El Papa es el que decidía dónde
por qué este, hacer las campañas militares, ¿no? Eso lo vamos a ver también con las cruzadas. Otra cosa importante de la época de Carlomagno, ¿no? Que fue obviamente un imperio, se centralizó, vimos lo de los condes, ¿no? Fue burocratizado, estaban los vicarios, los condes, los nobles. El emperador, sin embargo, era la máxima autoridad civil y eclesiástica. Aquí está el hecho curioso que está en el video de que Carlomagno quería él mismo ponerse la corona, ¿no? Pero lo hizo el Papa. Pero Carlomagno era el jefe de la Iglesia Católica, no era el Papa, ¿no? A partir de la idea de ser emperador, él se vuelve emperador del Sacro Imperio Romano, ¿no? Acuérdense eso, Sacro Imperio Romano. Después hay un alemán, no sé si lo vamos a ver, vamos a descubrirlo poco a poco, que también intenta ser un emperador del Sacro Imperio Romano, ¿no? Pero el Carlomagno es el emperador de esto, ¿no? Él se vuelve autoridad sobre el Papa le da la corona, el emperador, pero él es una autoridad tanto civil como eclesiástica. Eclesiástica significa iglesia, ¿no? De ahí se dice que Aquisgrán era la capital, ¿no? O la sede del poder político, pero en esta época era muy difícil que hubiera una capital, ¿no? Aún así, Carlomagno construyó un palacio, ¿no? El Palacio de Aquisgrán. Ahí vemos la miniatura, ¿no? En Francia. ¿Cómo se organizó este imperio, ¿no? El imperio de Carlomagno? Política y culturalmente, ¿no? A nivel político, el territorio, estaba en el video, los ducados eran la división de mayor jerarquía, ¿no? Los ducados. Después de eso estaban las provincias de los condes o los condados era al mando del conde, ¿no? Después estaban las marcas fronterizas, lo que estamos diciendo, ¿no? Las marcas fronterizas de dónde? De Hispánica, la marca fronteriza de la zona norte, ¿no? Eran pues zonas fronterizas para evitar las invasiones. Después estaban a nivel judicial, estaba el Dominici, ¿no? Que eran, por así decirlo, la cuestión judicial, ¿no? Uno era para el tema civil y otro para temas religiosos, ¿no? En temas religiosos tiene que ver con el tema de la familia, con el tema de los cultos, se acusaba de herejía ya en esta época y se supervisaba el cumplimiento de las leyes, ¿no? Capitulares por los funcionarios, o sea, ya había una estructura legal escrita, ¿no? Acuérdense que los escritos eran basados, se hacían en los monasterios, ¿no? Aquí vemos una pequeña imagen de Alcuino y otros clérigos, donde representan los manuscritos a Carlomagno en el palacio, ¿no? Ahí estaba la corte de Carlomagno y están los manuscritos, el conocimiento, donde se ponían también, acuérdense de a quién pertenecían las tierras. El rey era dueño de todas las tierras, el rey podía dar a sus nobles o a sus ducados tal o cual tierra. Entonces, para hacer eso, él hacía un escrito que lo escribían, o un manuscrito que lo escribían los clérigos y se le entregaban estos títulos se le entregaban a la nobleza, ¿no? Entonces, cada vez que había una disputa, los nobles sacaban los títulos con el sello real, ¿no? El sello del rey. Entonces, esto era gracias al Misi Dominici también, ¿no? Que es donde había los reclamos por incumplimiento de cuestiones civiles, ya sea económicas y religiosas, que tenían que ver con lo cotidiano o los cultos, ¿no? Después, en lo cultural, hay un renacimiento del carlolino, ¿no? Se le llama así, porque comienzan a haber bastantes monjes que acumulaban conocimiento de otras culturas. Por ejemplo, el Alcuino de York, ¿no? Se fundan las escuelas, los palatinas, los monacales, los parroquiales, ¿no? Diferentes tipos de población para educar. Acuérdense también, nos vamos a Perú hispánico, el Ayaguasi, ¿no? Lo que hacían los incas, que ellos se encargaban de dar educación principalmente a las noblezas de los curacazgos. Aquí, Carlomagno funda escuelas para diferentes poblaciones, ¿no? Los palatinas formaban a los funcionarios que eran parte de la nobleza, ¿no? Los monacales, a diferencia, formaban a los religiosos, a los sacerdotes. Y miren quiénes controlaban las primeras ideas de ciencia, ¿no? Bajo las artes liberales, o sea, artes que liberaban,
¿no? La ideología liberal, ¿no? Es lo que intenta buscar el conocimiento y el desarrollo económico, ¿no? A diferencia de las palatinas, que es una cuestión más de Estado, más de cómo gobernar las cuestiones económicas. Sin embargo, las monacales no, y solamente era para religiosos. Los religiosos eran los únicos que podían o tenían el control de la ciencia. El trivium y el quadrivium, ¿no? Vamos a ver, el quadrivium viene de cuatro, ¿no? Cuatro ciencias. ¿Cuáles son las que justo ustedes están algunas de esas viendo para su examen, ¿no? La geometría, la aritmética, la música, la astronomía, ¿no? La astronomía ya no se veía como, por así decirlo, como una ciencia que ayudaba a la agricultura en sí, ya había otras técnicas, ya las ciudades estaban formadas, el riego, ¿no? Todas estas cuestiones. Ya Dios ya no era tan, por así decirlo, tan influyente en el tema de la agricultura, porque ya se dividía en astronomía, de los astros, de los tiempos, ¿no? Los rezagos de los paganos estaban en la astronomía, por eso podemos hablar hoy popularmente de los signos zodiacales y cuestiones así, ¿no? Aquí la astronomía, ¿no? Después el trivium. El trivium eran tres, ¿no? La gramática, la manera de escribir, la dialéctica y la retórica, ¿no? La dialéctica es una filosofía que se basa en buscar la contradicción, en un razonamiento, ¿no? En un razonamiento de cómo buscamos el conocimiento, ¿no? La retórica es una manera de, también una especie de filosofía, pero tiene que ver con cómo argumentamos las palabras, ¿no? ¿Estamos argumentando o estamos basándonos en cosas arbitrarias, ¿no? O sea, por ejemplo, si preguntamos eh, cuándo se formó el Imperio Romano, ¿no? Ah, por retórica, tendría que decir, se formó antes del Imperio, antes del Imperio griego. No, ¿cómo vas a hacer eso? La retórica te va a decir cuáles son las bases, ¿no? Que fundamentan tu opinión. Entonces, tienes que ir a las fuentes. Entonces vas a cuestionar eso en base a unas fuentes. Entonces la retórica es eso, ¿no? Y la dialéctica sería, otra vez solamente para cerrarlo, la dialéctica sería la búsqueda del conocimiento a través de la negación. Por ejemplo, ¿no? El rey, el poder del rey. ¿Quiénes son los reyes? Los reyes son los militares que son de herencia divina, el papa es el que dice quién es el rey, tiene una familia ya. La dialéctica te diría, ¿quiénes no son los reyes, ¿no? Los reyes no son no solamente son los militares, ¿no? Para ser un rey tiene que también tener una dinastía, una herencia familiar divina, ¿no? Entonces, la dialéctica lo que hace te da todas las características de lo que sí es y de lo que no es. Eh, en síntesis, la dialéctica sería negar las cosas, ¿no? Simplemente es buscar el conocimiento a través de la contradicción, ¿no? Del cuestionamiento. Todo lo que sea cuestionamiento es dialéctica. Todo lo que sea argumentativo, por así decirlo, es retórica. El cuestionamiento de por sí es dialéctico, ¿no? Es la conversación. Las diferentes posiciones, eso es dialéctica. Mientras que lo argumentativo, la fundamentación de las cosas, es la retórica, ¿no? O sea, los filósofos usaban tanto la retórica como la dialéctica. Bueno, volvamos aquí. ¿Cómo desintegró el imperio carolingio? Se desintegró por problemas, ¿no? Por problemas basados en las guerras civiles entre Luis el Piadoso y sus hijos. Otra vez, ¿no? El tema de la categoría, ¿no? Pipino de Breve duró poco, ¿no? Luis el Piadoso se podría decir que fue muy noble, no fue severo con sus hijos, ¿no? Entonces se dividió el imperio carolino en la zona hispánica, eh, en la zona germánica, ¿no? Y en la zona de Letonia, también la marca urbana, ¿no? El Tratado de Verdún fue el que representó la fragmentación del Imperio carolino, ¿no? También se observan las marcas, las zonas fronterizas. Todavía había marcas o zonas fronterizas para evitar la invasión, pero ya hubo guerras civiles, entonces se divide en Lotario, en la zona germánica y en la zona franca, ¿no? O sea, se divide, digamos que entre Francia, lo que después va a ser Alemania y lo que quedaba de Italia, ¿no? Las consecuencias.
al haber esta división o guerras civiles entre los emperadores y sus hijos, hubo un debilitamiento del poder central y hubo un ascenso de los señores locales. Los condes, los ducados comenzaron a tomar más protagonismo. Eso va a ser el inicio de la época del feudalismo, ¿no? Y también comenzaron a haber bastantes invasiones vikingas, ¿no? Estas invasiones vikingas llegaron incluso a conquistar gran parte de Inglaterra, la zona norte, que después se va a convertir en Dinamarca, en Suecia, ¿no? Y lo que hacían los vikingos era atacar preferentemente las iglesias, ¿no? Cada vez que eran los domingos de iglesia, aprovechaban que los ejércitos estaban un poco descuidados o también atacaban en épocas por así decirlo, de fiestas, ¿no? Todo lo que sean las fiestas que ponían el Papa, los vikingos aprovechaban y querían llegar, pues, los vikingos hasta Roma. Los vikingos no llegaron a Roma, a lo mucho llegaron a las zonas de Francia, ¿no? Y algunas sedes italianas, llegaron al mar Mediterráneo los vikingos también, pero los vikingos llegaron sobre todo a la zona de Inglaterra y Francia, ¿no? Comenzaron a mezclarse también étnicamente los vikingos, ¿no? Que básicamente la cultura de los vikingos eran campesinos guerreros, ¿no? Ahí había mucha igualdad entre hombre y mujer también. Las mujeres tenían la capacidad de ser guerreras, ¿no? Y también había bastantes reformas respecto al tema de lo social. Los vikingos permitían que la mujer, pues, pudiera divorciarse, ¿no? Algo que en la época, en esta época en Europa no. ¿Por qué? Por el Papa, ¿no? Acuérdense del problema que hubo entre Carlomagno, la viuda, ¿no? Y los temas familiares. Después tenemos que pasar al Imperio Bizantino, ¿no? Una vez que cae eh, la cuestión del Imperio que Carlomagno, el Sacro Imperio Romano comienza a ceder en Occidente, pero el Imperio Bizantino es de Oriente. Aquí comienza a tomar protagonismo. ¿Por qué? Vamos a verlo ahorita, ¿no? Vamos a compartir un ratito un video también. Voy a ubicar el video primero. Es importante el Imperio Romano de Oriente o Bizancio, porque es la resistencia cultural, ¿no? La mayor cantidad de obras arquitectónicas, por así decirlo, o religiosas, se mantienen en Oriente y también va a ser la base de las posteriores o de las continuas cruzadas, ¿no? ¿De quiénes? Los reinos feudales que surgen de esta debacle de Occidente. ¿No? O sea, acá de Carlomagno comienza a surgir los reinos feudales, todos los reinos bárbaros comienzan a tomar otra vez protagonismo nacionalista y comienzan a través otra vez del Papa, gracias al Papa, que todavía se mantiene, a invadir, apoyar al Imperio Bizantino, ¿no? Porque el Imperio Bizantino se mantiene en la época de las cruzadas. Vamos a ver. Ya. Mm, No, te voy a compartir con el audio. Ya, ahora sí. Imperio Bizantino. Se llamó Imperio Bizantino al Imperio Romano de Oriente, que perduró durante 10 siglos luego de la caída del de Occidente. Fue uno de los grandes imperios. Imagínense, mientras que pasaban las invasiones bárbaras, ¿no? Carlomagno, los reinos bárbaros, los señores feudales, ¿no? Todo esto, Oriente, lo que pasaba en Occidente, en Oriente todavía se mantenía el Imperio Bizantino, ¿no? Vemos toda la dinastía de Bizantino, ¿no? También tendríamos que señalar que mientras que el Papa unificaba los dos imperios, también hubo problemas con el Papa de parte del Imperio Bizantino, ¿no? Van a haber guerras también ahí. Su nombre, el siglo XVI, proviene de Bizancio, de la caída Ya. Bizantino al Imperio Romano de Oriente, que perduró durante 10 siglos luego de la caída del de Occidente. Fue uno de los grandes imperios de... Cuando cae el Imperio Bizantino, empieza otra época, cae toda la época feudal. la historia. Su nombre
que comenzó a usarse en el siglo XVI, proviene de Bizancio, la antigua ciudad sobre la que fue fundada su capital, Constantinopla. Las estructuras, miren, son mucho más romanas, ¿no? Que las estructuras ya que todavía que existían en Carlomagno, ¿no? Se mantenía el Coliseo, se mantenían los palacios. El Imperio Bizantino se consideró a sí mismo el auténtico continuador del Imperio Romano y durante su larga permanencia fue el eje del comercio entre Oriente y Occidente. Al ser el eje del comercio es lo que los hacía fuertes entre Occidente y Oriente. A partir del siglo XI comenzó un proceso de decadencia que se acentuó a partir de la ocupación de la ciudad por las tropas de la cristiandad romana durante la Cuarta Cruzada. Los romanos de Occidente, en los feudos, con las cruzadas, comienzan a molestar, por así decirlo, al Imperio Bizantino, ¿no? Y también a los reinos musulmanes. El fin del imperio se dio el 29 de mayo de 1453, cuando la ciudad cayó bajo el ejército del Imperio Otomano. O sea, de un emperador germánico bárbaro, ¿no? El ejército otomano. ¿Cuándo? 1453. Se considera generalmente como el fin de la Edad Media. Entonces, cuando cae el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente, acaba la Edad Media. Acuérdense eso. Una vez caído el Imperio Bizantino, en el año 1453, acaba la Edad Media, ¿no? La organización política del Imperio Bizantino fue la siguiente. El Imperio Bizantino era un estado teocrático. A partir del reinado de Justiniano I se inició el cesaropapismo, es decir, el emperador tenía el poder político del César y el religioso también era el Papa. Algo muy parecido a lo que hizo Carlomagno, ¿no? De juntar el poder político de César y el religioso del Papa, ¿no? Por lo tanto, el emperador era un representante de Dios en la tierra. El imperio se organizaba en un estado centralizado con una burocracia administrativa. Se ocupaba desde la organización del ejército, la justicia, cuestiones religiosas, la moneda, etc. Todo. La organización social en el Imperio Bizantino se daba de la siguiente manera. La sociedad bizantina era jerarquizada. El lugar más alto en la sociedad lo ocupaban el emperador, su familia y la aristocracia gobernante. Existía el emperador, su familia y la aristocracia. La parte de arriba, ¿no? También una amplia franja social compuesta por comerciantes, artesanos especializados y profesionales, que tenían riquezas y gozaban de comodidades. En una lo que le seguía eran pues los comerciantes, los artesanos especializados. Los artesanos especializados también entran al tema de los feudos. Los feudos, por ejemplo, estaban compuestos por barrios. El barrio de los zapateros, el barrio, pongamos, de los que hacían cerámica, el barrio de los metalurgios. Entonces, estos barrios después, con la revolución industrial, van a volverse la burguesía, ¿no? Y previo a eso también con la caída de los reinos absolutistas, que lo vamos a ver después. Escala más baja estaban los pequeños comerciantes y los agricultores. Y finalmente, en la escala más baja existían los esclavos, que provenían del comercio y de las conquistas territoriales. A continuación, ¿cuál era la religión del Imperio Bizantino? La religión del imperio era el cristianismo. Los bizantinos pretendían ser los representantes del cristianismo original y mantuvieron conflictos permanentes con el papado instalado en Roma. En el año 1504, en el cisma de Oriente y Occidente, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa... La guerra entre Oriente y Occidente a nivel papado está en su separata, es el cisma de Oriente, ¿no? Se separó definitivamente de la Iglesia romana. El Imperio Bizantino tuvo la siguiente economía. La economía del Imperio Bizantino se basaba en la producción agrícola y el comercio. Gran parte de su grandeza fue consecuencia de la producción de riquezas a través del comercio. Su ubicación estratégica en un territorio que vincula al Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Miren, el Mar Negro, la zona de Asia, ¿no? Con la zona de África del Mar Mediterráneo, ¿no? Todo lo que está en naranja es el Imperio Bizantino, ¿no? Lo hacía punto de paso obligado en el intercambio comercial entre Oriente, especialmente China y la India, con Europa Occidental. Las características más destacadas del Imperio Bizantino fueron las siguientes. Primero, contaba con un poderoso ejército, así como con una flota de guerra que protegía a los barcos mercantes del ataque de los piratas. Un arma fundamental fue el llamado fuego bizantino o griego. Fuego griego, el fuego que no se apagaba, ese fuego no se extinguía en el mar, miren el mar. Seguía estando en llamas, ¿no? El centro de la vida social de Constantinopla era el hipódromo, donde se realizaban carreras de carros tirados por caballos. Tercero, no está en la carrera de los caballos, tal cual pasaba en Roma. Aunque fue una continuación del Imperio Romano de Oriente y sus habitantes se consideraban romanos, su cultura fue enigmáticamente griega. El griego también fue su idioma principal.
Y cuarto, O sea, no el latín, sino el griego fue el idioma principal del Imperio Bizantino, ¿no? el Imperio Bizantino alcanzó su máximo esplendor durante el reinado de Justiniano I. Este emperador rompió con el papado, redactó el Código Justiniano, que actualizó el sistema jurídico romano. Él actualizó el sistema justiniano, ¿no? La caída del Imperio Todos adaptados al sistema romano que hemos visto antes. Bizantino se dio de la siguiente manera. Para mediados del siglo XV, el imperio estaba reducido prácticamente a la ciudad de Constantinopla y sus alrededores. Sus constantes disputas con el papado, así como la pérdida de la preeminencia comercial en manos de venecianos y genoveses, y sumado al asedio permanente de los árabes y de los turcos otomanos, lo habían... Los árabes, los turcos otomanos, los problemas comerciales con los estados de Italia, ¿no? Y con la misma Roma. Llevado a una situación de extrema debilidad. En abril del año 1453, la ciudad fue sitiada por el enorme ejército del Imperio Otomano. A pesar de la heroica resistencia de sus habitantes, fue ocupada por los turcos el 29 de mayo de ese año. La caída de Constantinopla significó el fin del Imperio Bizantino, así como el colapso de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. La actual Turquía, ¿no? Los otomanos. O sea, allí cae Bizancio. Vamos a volver al arte para acá. Estamos en el tiempo. Entonces, Bizancio. Su origen, Teodosio, dividió el Imperio Romano en el 395, ¿no? ¿Quién fue el primer emperador de Bizantino? Fue Arcadio, ¿no? Después, Honorio fue el emperador de Roma de Occidente en esa época. Las características políticas, el César papismo, ¿no? El Basilitus, o sea, el emperador es el que controla el Estado como la Iglesia, muy parecido a lo de Carlomagno. Sin embargo, la diferencia más importante del Imperio Bizantino fue el Estado longevo más grande y frenó la expansión islámica, algo a lo cual también se enfrentó Carlomagno, ¿no? En religioso, el patriarca fue la máxima autoridad de la Iglesia bizantina, ¿no? El patriarca es como el papa de esa zona, ¿no? Ahí hubo la guerra del cisma de Oriente, el origen de la Iglesia griega ortodoxa. Griega, ¿por qué? Porque se hablaba el griego, la cultura era griega básicamente, ¿no? También, o sea, hubo dos iglesias, la iglesia de Occidente, del Papa, y la iglesia griega ortodoxa, ¿no? Ambas cristianas. Cultural, hubo un secretismo de elementos romanos orientales, cuatro culturas, miren, los griegos, los romanos, Oriente y los cristianos. Acuérdense, el secretismo es la mezcla cultural, ¿no? Religiosa sobre todo. Y mantuvo la cultura clásica de Roma, ¿no? Acuérdense los caballos en el Coliseo, ¿no? El Coliseo, la carrera de caballos. Después, en economía y sociedad, hubo un gran desarrollo del comercio internacional estratégico. Gracias a la ubicación de Constantinopla, la producción fue eminentemente agrícola. ¿Cómo estaba dividido? El Basileus, arriba, ¿no? El patriarca de Constantinopla, el alto clero, los artesanos allí, siervos esclavos. Hablar de la cúpula de la basílica de Hagia Sofía, ¿no? Y está, miren, la cúpula que después se va a transformar en algo de los musulmanes. Justiniano fue el emperador máximo, el que mayor logro hizo, ¿no? La mayor expansión territorial, ordenó la construcción de la Basílica de Santa Sofía y mandó recopilar la legislación romana en algo que se llamó el Juris Civilis. La toma de Constantinopla fue liderada por Mohammed II, o del Imperio Otomano o turco, ¿no? Mohammed II. Vamos a acelerar un poco por estoy viendo el tiempo. Ya, si queremos hablar del Corpus Iuris Civilis, o simplemente la simplificación de la legislación romana, esas son las características. Yo les sugiero que tomen un screenshot. Chicos, tomen un screenshot de esto, porque creo que eso no está en su PPT, no les va a ayudar. Ya, vamos a resumir porque ya viene el tiempo. El Corpus Civilis es la compilación más importante del derecho romano. Su objetivo fue reorganizar, unificar y actualizar las leyes. ¿De qué hablaba? Hablaba del Código de Justiniano. Por ejemplo, recopilar las constituciones imperiales. Buscaba eliminar las contradicciones entre las leyes antiguas y actualizarlas, ¿no? Ahí salen los códex, el Códex de Vetus y el Códex de Repetitio Praelectoni, ¿no? De ahí también otro cuerpo de derecho civil, la digesta, contenido eran fragmentos juristas clásicos, preservó el pensamiento jurídico romano clásico, que se había perdido, se iba a perder si es que no había esta digesta, ¿no? Este compilado. Otro era las instituciones, ¿no? Que era un manual introductorio. Todo esto va a servir para los que estudian, pues, este derecho, ¿no? Eran 4 libros, explicaban los principios básicos del derecho, las personas, las cosas, los contratos, los delitos. Después, en las novelas o las novelas,
Eran las nuevas leyes emitidas por Justiniano. Eran principalmente en griego, no en latín, y reflejaban la realidad lingüística del Imperio Bizantino. El griego abordaban temas como el derecho eclesiástico, o sea, de los sacerdotes, la propiedad y la esclavitud. Después hubieron dos guerras contra el Papa, por así decirlo, ¿no? Las guerras iconoclastas son los conflictos de la sociedad bizantina a partir de las políticas imperiales de León III y León V, ¿no? Ellos buscaban, a través de estas leyes, ¿no? De las políticas imperiales de Occidente, de León III y V, buscaban perseguir al Imperio Ortodoxo, ¿no? De Oriente, a través de esta idea de que tenían como eran de influencia griega, el tema de Oriente, ellos tenían bastante culto a las imágenes, a los íconos. Entonces, Occidente buscó ir contra el tema de los íconos, ¿no? De esta idea de que no debería, pues, adorarse a Dios basado en las imágenes, ¿no? Entonces, hubo una guerra iconoclasta, por eso se llama iconoclasta. Iconoclasta, ¿no? De imágenes, el culto a las imágenes. Después, el cisma de Oriente, otra vez de las dos iglesias, ¿no? En este caso, formación de las dos iglesias. Acá sí ya se dividen completamente las dos iglesias cristianas, Occidente Roma, Oriente griega, ¿no? El griego fue el idioma ritual, ¿no? Y el cesapopapismo como supremacía de Oriente, ¿no? Esto ya lo habíamos mencionado un poco antes. De ahí tenemos que ir a la civilización islámica, porque nos van a dar el tiempo. Tenemos que hablar de Mahoma, ¿no? Mahoma hereda, pues, Mahoma es un profeta que antes de ser profeta era un mercante, era alguien, un comerciante, que hereda, pues, también se casa con una viuda, algo muy parecido a Carlomagno o Carlomagno, y hereda bastantes territorios. Entonces, él decide hacer su viaje a la zona de la Meca, ¿no? En esta zona de la Meca es donde él recibe el mensaje del arcángel Gabriel, que le dice que tiene que combatir a las demás religiones, el yihad, y comienza a formar o a predicar la religión moniteísta, ¿no? Del Islam, que significa, el Islam significa obedecer a Alá, ¿no? Después él tuvo que huir a Yatrib, a la Medina, ¿no? Y ahí comienza a ver el inicio del calendario islámico. ¿Por qué? Porque el calendario islámico lo que va a explicar son todos los pasos que hizo Mahoma, ¿no? El de huir o ir a la Meca para recibir el mensaje del arcángel Gabriel, hasta las guerras que comienza a ver en la época de la Medina, ¿no? La civilización islámica se basa en el califa, jefe político religioso, en el gran vazir o el primer ministro, el valí o el gobernador de provincia. Muy parecido a lo de al tema de los bárbaros, ¿no? Los califatos que hubo, ¿no? Hubo tres califatos. El ortodoxo, donde la capital, donde se inicia la expansión de la civilización islámica, la Omeya, la capital fue Damasco, aquí hubo la máxima expansión territorial, ¿no? Y la Abasidia, del capital que fue Bagdad o Irak, ¿no? Acá hubo un gran esplendor cultural. Pero hubo una fragmentación en califatos independientes. ¿Qué pasó? Que se unificaron África, Asia y Europa a través de un comercio marítimo y terrestre, o las caravanas, ¿no? Las caravanas en el desierto, con un gran complemento de la agricultura. Otra vez, ¿qué significaba el Islam? La sumisión a Alá. El Corán, ¿no? O su Biblia para ellos, significaba recitación. Ellos recitan, ellos cantan los cantos árabes. La palabra dice que viene de Alá, es revelada a Mahoma por el arcángel Gabriel otra vez. Los cinco pilares del Islam son la profesión de la fe, orar 5 veces al día, dar limosnas, ayunar en el mes del Ramadán y peregrinar todos a la Meca, ¿no? El tema de la Meca, ¿cuál es la importancia de la Meca? La Meca antes de la época del Islam ya se adoraba por los pueblos de la zona porque había caído un meteorito. La Meca, bueno, vemos a la derecha, se convierte en mezquita. Ahí está la cúpula, están los paneles de mármol, hay una decoración geométrica con caligrafía cufita, ¿no? Las manifestaciones culturales de los musulmanes, la literatura, la medicina, la filosofía, la matemática. Acuérdense de su libro de álgebra antiguo, ¿no? Sale ahí un musulmán, la arquitectura, la química, la geografía. Imagínense todo lo que habían podido expandir los musulmanes, ¿no? Que era la cúspide, pues, de la zona del Cairo, de Jerusalén y Medina, la Meca, ¿no? Entonces, Jerusalén ahí empieza
a ser problemática, ¿no? También la zona de Caraguán o Ifés. Los omeyas son los que conquistan Córdoba y España, y pues ahí empiezan a ver las resistencias, ¿no? Que vimos anteriormente, con Carlomagno incluso, y también con el emperador de Bizantino, ¿no? Bueno, en el tema de Jerusalén nos va a permitir entrar al feudalismo y a las guerras de las cruzadas, ¿no? Básicamente, vamos rápidamente aquí, al feudalismo, ¿no? Veo el tiempo y me asusto, disculpen chicos. Feudalismo, ¿no? El siglo IX hasta el XIII. El feudalismo, acuérdense cuando caen los reinos bárbaros, ¿no? Cuando cae Carlomagno también. Otra vez, cuando los reinos bárbaros se fundan, se unifican para defenderse, ¿no? De los hunos, después viene Carlomagno, cae Carlomagno, y comienzan a surgir otra vez los reinos bárbaros a través del feudalismo, ¿no? El feudalismo es el sistema económico y político social sustentado en dos grandes pilares: la posesión de la tierra, ¿no? Los condes, acuérdense de los condes, ¿no? Los condados, y también la relación de dependencia entre el vasallaje y la servidumbre. O sea, los condes comienzan a hacerse, a pelear por el control territorial de las poblaciones, ¿no? Las causas fueron la desintegración del Imperio Carolino y las invasiones bárbaras del siglo IX, ¿no? Siempre hubo invasiones, ¿no? En este caso del siglo IX. Hubo un debilitamiento de los monarcas y los señores feudales comenzaron a tomar, señores de la guerra, ¿no? A tomar más protagonismo. Hubo múltiples soberanías en lo económico, la economía fue de autoconsumo, ahí viene por eso la idea de lo feudal, ¿no? Que son básicamente los territorios amurallados o ciudades amuralladas en castillos, de donde gobernaban los señores feudales, y afuera de los castillos estaba la agricultura, ¿no? Eran actividades agropecuarias y había una reducción de la circulación de la moneda. Es la época oscura, ¿no? El oscurantismo, el feudalismo. Hubo muy poca actividad comercial, era muy inseguro, era una época muy militar. Pero aún así estaban los monasterios, ¿no? Por eso es que hubo un predominio de la escolástica y el teocentrismo, o sea, la idea de Dios, los monasterios todavía estaban pregonando. Incluso en la época de la invasión de los vikingos también. Aquí están los torneos de caballería, vemos una pequeña imagen, ¿no? Eso es en Europa, acuérdense. Eh, también se hacía por motivo de algún evento trascendental, ¿no? Nació un rey, entonces iban a celebrar los caballeros, a sacarse sangre, a destruir sus armaduras, ¿no? Los órdenes y estamentos de la época feudal, los bellatores, la nobleza, eran los que tenían derecho a la guerra, algo muy parecido a lo que también pasaba en Roma. Los oradores o el clero eran los sacerdotes, básicamente, los que tenían el control de las ideas y el conocimiento en las iglesias. Estaba todo el conocimiento de las ciencias, que vimos anterior con Carlomagno también. Y los laboradores o los que elaboraban, o campesinos, ¿no? Que eran los siervos o semilibres, y los colonos, que venían de un lugar a otro, ¿no? Y los campesinos. Por ejemplo, aquí hay un pequeño gráfico, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo empezaríamos? Por ejemplo, a ver, los guerreros son los que defienden al clero, los cleros son los que ruegan por los campesinos, por los dioses, por el dios cristiano, y los campesinos son los que trabajan para los guerreros, ¿no? Mientras que el clero ruega para que los guerreros, ¿no? Se mantengan, para que tengan salud, les dan conocimiento, y al mismo tiempo esto hace que los guerreros defiendan a los campesinos, ¿no? O sea, hay una relación de cada uno de ellos, ¿no? Los guerreros defienden a los cleros y gobiernan, pues, los guerreros gobiernan, defienden tanto al clero como a los campesinos, ¿no? Y el campesino da el trabajo a ambos, ¿no? El campesino es la fuerza, el campesino es la fuerza laboral, los guerreros, la fuerza militar y el clero el conocimiento, ¿no? Muy, se podría hablar también de los hindús, ¿no? Del Brahma, etcétera, si queremos comparar un poquito. De ahí los feudos, la propiedad territorial, todo en base al señor feudal y las relaciones de dependencia, ¿no? El vasallaje, el señor, el vasallo, todo eso, ¿no? La servidumbre. Ya es lo mismo, solo que está un poco más explicado, ¿no? Eso está en su separado. Después hay un pequeño renacimiento urbano. No es, no es en la época del Renacimiento la gran ciencia, pero sí hay un renacimiento de los feudos. Las causas, hay una rotación del arado, ¿no? El arado se vuelve la vértebra, la cúspide, ¿no? El arado, la técnica del arado, del metal, ¿no? Hay un crecimiento demográfico, los feudos comienzan a fecundar, a ser más grandes, se comienza a reactivar el comercio urbano, los reyes comienzan a tomar más importancia, otra vez,
y ahí surge la burguesía, los gremios, o sea, los artesanos que se vivían en ciertas partes de los feudos. Entonces, como les decía, en la calle tal vivían los artesanos carpinteros, ¿no? En la otra calle los zapateros. Ellos comienzan a resurgir, ¿no? A tomar mayor protagonismo. ¿Qué pasa? Que comienzan a mayor protagonismo, comienzan a prestar dinero a los reyes también, ¿no? Entonces los reyes comienzan a endeudarse, por un lado, y por otro lado comienzan a tener mayor control militar solamente, ¿no? Si el rey quería expandir el territorio o mayor ganancia, tenía que expandir las zonas comerciales y comienzan a ver las primeras universidades también, ¿no? La Universidad de Bolonia, de Moderna, de Cambridge, de Salamanca, de Montpellier, de Padua, ahí pueden tomarle un pequeño screenshot, ¿no? Y al haber estas universidades y el comercio, esta necesidad de comercio que lleva a que Occidente tenga que buscar las cruzadas. Las cruzadas son motivadas por el Papa, ¿no? ¿Cuántas cruzadas hubo? Hubo 7 cruzadas, no, hubo 8 cruzadas, no todas a Tierra Santa, a Jerusalén. Fueron todas campañas militares de los cristianos contra los musulmanes. Ahora, ¿cuáles de estas cruzadas fueron exitosas? Solamente la primera, ¿no? Que digamos que agarró desprevenidos a los musulmanes. Después, las causas de las cruzadas, la expansión del sistema feudal, interés de los señores feudales por tener tierras cercanas a Oriente, ¿no? Y una presión demográfica a Europa. Crecieron mucho. El origen fue el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont. Los papas fueron los que motivaron las cruzadas. Trataron de volver a conquistar a Jerusalén, ¿no? La primera, la exitosa, fue el Pero el Ermitaño, el antecedente de Pero el Ermitaño, que era un sacerdote que llevaba, muchas de las cruzadas no solamente eran de por así decirlo, de reyes, ¿no? O de señores feudales, eran del pueblo mismo, de campesinos, que eran motivados por los sacerdotes, ¿no? Pedro el Ermitaño fue un sacerdote y fue la primera, la que logró conquistar Jerusalén. De ahí, otra cruzada muy importante es la tercera, porque se llama la Cruzada de los Reyes. Aquí está Ricardo Corazón de Valiente, de Inglaterra, que firma el pacto de Siria con Saladino y logra que los cristianos puedan visitar a la Tierra Santa, ¿no? Acá vemos a los caballeros templarios. Los caballeros templarios son de varias órdenes militares, ¿no? Eran sacerdotes y guerreros, eran sádicos, eran personas que, por así decirlo, pueden decirse que promueven el odio tanto a los judíos como a los musulmanes, ¿no? La xenofobia nace en esta época. ¿Qué caballeros templarios había? Había el Santo Sepulcro, los caballeros de Malta, los del Templo de Santiago, que eran españoles, digamos, los teutónicos, que eran alemanes. No, ahí dicen, ¿no? Los 300 clérigos son los que se reúnen en 1905 y dan el Concilio de Clermont, que inician la primera cruzada. Abajito vemos a Ricardo, Corazón del León, a Federico Barbarroja y a Felipe Augusto. Son los principales reyes de la tercera cruzada, ¿no? De estos 3 reyes, solamente 2 sobrevivieron, que fueron Ricardo, Corazón de León, y Felipe Augusto de Francia, ¿no? Ricardo es de Inglaterra, Federico es de Alemania y Felipe es de Francia. ¿Qué pasó con Federico? Él quiso adelantarse a los otros y metió su caballo a una especie de lago y terminó ahogado, ¿no? Después, la captura de Jerusalén está arriba, ¿no? En el año 1909. Hubo bastantes reinos en Jerusalén, bastantes resistencias, ¿no? Pero igual se perdió Jerusalén. Las consecuencias de las cruzadas hicieron que Europa cayera en una crisis. Por el momento, sucedió por el momento, hubo una reactivación del comercio, ¿no? Una reactivación del comercio y contacto cultural entre Oriente y Occidente. Pero las cruzadas también debilitaron a los señores feudales y fortaleció a los reyes, ¿no? Los reyes, como vimos, se involucraron más en las guerras. Entonces, lo militar fortalecía a los reyes. Hasta esta época, los reyes se basaban en el tributo, o sea, en el tributo de sus vasallos, de la burguesía. Pero al haber estas guerras, lo que pasa con los reyes es que toman mayor protagonismo. Entonces, acumulan riqueza, acumulan territorios, ¿no? Hubo mayores diferencias entre Roma y Bizancio por el tema de las cruzadas. Y no hubo una reunificación religiosa, siguieron habiendo las dos iglesias, ¿no? Con la cisma de Oriente entre los papas, ¿no? Después hubo un aumento del poder de las casas reales europeas por los reyes, ¿no? Se fortaleció la identidad colectiva de Europa a través de la guerra.
Hubo un aumento de la xenofobia e intolerancia entre cristianos y musulmanes por las cruzadas, y también entre cristianos y judíos. Cada vez que había una enfermedad, un problema, la culpa de quién era, de los judíos, de los herejes, los que traicionaron a Cristo, ¿no? Y también hubo la idea de herejes y paganos. Aquí también surgen los inicios de la Santa Inquisición, ¿no? A pesar de eso, hubo un gran comercio internacional y un intercambio de ideas y tecnología. En este intercambio de tecnología es que surge la peste negra, que inicia en China, ¿no? En el imperio mongol, en China, la ruta de la seda. Las pulgas de las ratas negras, infectaron la población humana y alrededor de 12 años o 10 años llegaron al imperio turco, ¿no? A través de las rutas comerciales. Y en menos de 3 años llegaron a Europa, ¿no? A través de los puertos. ¿Qué pasó? Hubo una crisis, la crisis del siglo XIV. Esto hizo que hubo una ruptura, una decadencia del sistema feudal, ¿no? El pequeño renacimiento de las universidades y demás, de las ciencias, comenzaron a caer. También las causas, no solamente fue la peste negra, también una pequeña edad glacial. Como vemos abajo, ¿no? La pequeña edad glacial empieza en el año 1350 hasta el año 1900, ¿no? La temperatura comenzó a bajar, la población de la Edad Media también disminuye en el año 1300, ¿no? Ahí vemos lo que está de rojo aquí. La población disminuye, al mismo tiempo hay una pequeña edad glacial, ¿no? Se redujo la producción agrícola y se elevaron los precios. Aquí vemos el atuendo de la peste negra, ¿no? Ellos se ponían esa especie de bozal, ¿no? De pajarraco, donde ponían hierbas para poder supuestamente mantener bien su humor, ¿no? Y usaban máscaras y guantes. Después, las características de esta crisis también: hubo mortandad por la peste negra, empezó la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, y también hubo el tema de la misma Inglaterra, me parece, de la guerra entre las dos rosas, ¿no? Los que estaban a favor de las rosas blancas, era de la familia de York dentro de Inglaterra, usaban rosas blancas, y la familia de Lancaster de Inglaterra usaban las rosas rojas, ¿no? Aquí es donde ganan la familia de York, me parece. En este tema de la cisma es que ocurren tres tipos o tres dinastías de papas, ¿no? Los Aviñón, que son Clemente y Benedicto, que son del Imperio Oriente, y los romanos, que es Urbano, Bonifacio. Esas dos iglesias, acuérdense, los ortodoxos y Roma existen en el mismo tiempo. Pero aún así se crea una tercera corriente de papas, que son los papas de Pisa, ¿no? ¿Qué consecuencias trajo? La decadencia de los señores feudales, y los reyes comenzaron a crecer, ¿no? Las creencias religiosas se comenzaron a cuestionar. La burguesía comenzó a cuestionar. Acá empieza también las reformas de Lutero, ¿no? El luteranismo. Los protestantes, ¿no? Que comienzan a cuestionar a todo lo que es la cristiandad romana. Y bueno, para finalizar, les dejo este pequeño cuadro comparativo. Tómenle foto, que es el resumen de los 8 o 9 temas que hemos tocado, ¿no? Las características principales, sus consecuencias o su impacto, ¿no? Por ejemplo, ya para acabar, quedan 10 minutos. Por ejemplo, ¿no? Las invasiones bárbaras surgidas en el siglo XIII y al siglo V, ¿no? Del siglo III al siglo V. Las regiones principales eran pueblos germánicos, acuérdense, los visigodos, ostrogodos, invadieron lo que quedaba de Roma, cayó Roma de Occidente, fragmentó Europa, ¿no? Y surgieron los reinos germánicos. Después de surgir los reinos germánicos, entramos al imperio de Carlomagno, ¿no? Tómenle foto a esto, chicos, les va a ayudar. En el imperio carlomagno, ya la coronación de Carlomagno como emperador por parte del Papa, ¿no? Acuérdense, él, por defender al Papa, es apoyado por el Papa, ¿no? También Felipe el Breve también apoyaba al Papa, ¿no? Eso fundó las bases del feudalismo, porque él conquistó a todos los reinos bárbaros y fundó los orígenes futuros de Francia, Alemania e Italia, ¿no? Después de la caída de Carlomagno, aparte de Carlomagno está el Imperio Bizantino al mismo tiempo, ¿no? Carlomagno y los bárbaros fueron invadidos por los hunos, acuérdense. Carolino también enfrentó un poco a los musulmanes, ¿no? Y el Imperio Bizantino también. Miren las épocas, 800 años, ¿no? El siglo 800, el siglo IX.
El Imperio Bizantino que duró, ¿cuánto duró? El Imperio Bizantino, 1000 años, ¿no? Fue la continuación del Imperio Romano, pero en Oriente, la capital fue Constantinopla. El arte y derecho romano, el Corpus Ius Civilis, que ahí vimos un poco algunas características, ¿no? Está por aquí, me parece. Aquí el Corpus, ¿no? El Código Justiniano. Eso también toman el screenshot, ¿no? Del Imperio Bizantino. Preservó la cultura clásica. ¿Qué idiomas se hablaba en el Imperio Bizantino? El griego, acuérdense. ¿Cayó por quién? Por los turcos otomanos. La civilización islámica, después, que era paralelo a estos siglos. Miren el siglo XVII hasta el siglo XIII, ¿no? O sea, el Imperio carolino sufrió de los musulmanes. Ahí, importante, ¿cómo se llama? Saladino, que es la época de la Tercera Cruzada, importante, Mahoma también, Saladino y Mahoma. Y también el tema de Mahoma, los califatos de Omeya, donde más se expande y llegan hasta España, y el califato de Abbasi, ¿no? También los avances en ciencia, matemática y filosofía, la mezcla entre lo que sabían las zonas de Oriente, musulmanes, y la zona de Europa, ¿no? Eso es España. Después, el puente cultural entre Oriente y Occidente, la influencia de Andalucía y de Cilicia, ¿no? Influenció en las zonas de Andalucía y de Cilicia. Después, ya la época del feudalismo, otro tema que hemos visto, estamos repasando, es el sistema basado en el vasallaje, en los feudos, en la economía rural. Y ahí viene, acuérdense estos tres: nobleza, clero y campesinos. Nobleza y clero y campesinos, la base de todos los reinos feudales, nobleza, clero y campesinos, ¿no? Va a ser la base también del Estado-nación europeo después. Hay un dominio de la nobleza y de la iglesia. El Papa seguía muy fuerte. De ahí hay un pequeño renacimiento urbano, no confundir con el renacimiento del siglo V, sino este es del siglo XI y XIII, ¿no? Surgen las ciudades de los burgos, comienzan a crecer los centros feudales, a crecer bastante, surge la burguesía, se revitaliza el comercio de la seda, ¿no? Y a través de este comercio es que vienen la crisis también, ¿no? De la peste negra. Pero mientras sucedía esto, este renacimiento urbano, vienen las cruzadas, las expediciones militares, que ¿quién las incentivó? El Papa, ¿no? Ahí están los templarios, diferentes tipos de templarios. Se debilita el feudalismo porque las cruzadas no salen tan bien como se esperaban, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no salen tan bien como se esperaban? Porque había una gran civilización islámica que resistió a las cruzadas y que incluso avanzó. Después, la última, la crisis del siglo IV, ¿no? ¿Por qué? Por la peste negra, a pesar del renacimiento urbano, el comercio, la ruta de la seda, la peste negra, el enfriamiento, también una pequeña época de enfriamiento, las hambrunas y las revueltas campesinas, y la guerra de los 100 años, ¿entre quién? Entre Inglaterra y Francia, ¿no? Y ahora vamos a resolver las preguntas. Aquí están las respuestas, ¿no? Aquí hay una pequeña línea del tiempo también. La alta edad media, la plena edad media y la baja edad media. La respuesta de la primera, del ejercicio primero, es la D. ¿Qué dice el ejercicio primero? Lo voy a leer, ¿no? Ustedes ya están viendo la respuesta. Hay un pequeño mapa ahí. Mm, Hay un pequeño mapa, ¿no? Las invasiones germánicas. Dice, el gráfico mostrado a continuación presenta un proceso histórico realizado entre los siglos III y V, ¿no? Involucra las invasiones pacíficas de los pueblos bárbaros durante el Imperio Romano. Acuérdense que había invasiones pacíficas y violentas, ¿no? Respecto a las alternativas, indique la forma correcta de las consecuencias, ¿no? La respuesta es la D, pero vamos a leer. La respuesta es el surgimiento de reinos bárbaros germánicos dirigidos por monarquías de carácter hereditario. La respuesta sería como las invasiones de los pueblos romanos al Imperio Romano de aquella época eran las que propiciaron las caídas, ¿no? Eso hizo que los reinos germánicos pudieran convivir con los romanos en esos siglos, ¿no? Por ejemplo, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos y los francos. Estos reinos fundaron poco a poco, ¿no? Se fundaron poco a poco en los límites del Imperio Romano. Cuando vienen los hunos, acuérdense, recién esta convivencia pacífica se vuelve violenta. Entonces, al venir la presión de los hunos, es que todos estos reinos comienzan a invadir a Roma o a lo que quedaba del Imperio Romano, ¿no? Se transforman en violentas, no se olviden. La respuesta de la 2 es la letra B. Vamos a leer la letra B, el ejercicio 2. Dice, en la figura se muestra un evento producido en la Europa carolingia a mediados del siglo IX. Es un hecho
Este hecho fue la firma de un documento suscrito en la localidad francesa. Hay un mapa ahí, ¿no? Está dividido en tres, la división carloigna, ¿no? Al respecto, indica la alternativa correcta. La respuesta es la B, ¿no? A ver, las proposiciones eran las siguientes. Si la respuesta es la B, todas son verdaderas. ¿Qué significa? Que se dio el fin al proyecto de Carlomagno, se dividió en tres, ahí está dividido en tres, ¿no? También que se debilitó el poder central monárquico en beneficio de los señores locales, que después se van a convertir en ¿qué? En señores feudales, ¿no? Después también hubo una consecuencia, esa consecuencia fue lo que hizo, pues, ¿no? Que sea el feudalismo, sí, está bien. Y lo último, ¿cómo se llamó este tratado de división, ¿no? Verdún, el tratado de Verdún, fue firmado por Carlos el Calvo, Lotario y Luis Germánico. Dividieron en tres el Imperio Carlomagno, ¿no? Se dividió en lo que era en la actual Francia, de Carlos el Calvo, Lotario, Alemania, y Luis también cierta zona de Alemania, ¿no? Después, esa fue la respuesta B. La respuesta de la 3 es la B, también la letra B. El enunciado dice, el Imperio Romano de Oriente durante el siglo VI trató de declarar las leyes para todos los ciudadanos, ¿no? Y acuérdense las leyes, cómo se llamaban, ¿no? Eh, ante los casos presentados en los tribunales, algunos se basaban en malentendidos o una incorrecta interpretación de la ley, ¿no? Romanas. Para aumentar la rapidez de la solución de los casos legales, indique las proposiciones que corresponden a las características del Imperio Bizantino. La B nos dice que las respuestas son la primera, la segunda y la tercera, excepto la cuarta. ¿Cuáles son la primera, la segunda y la tercera? En el periodo de Romano Oriente, el derecho bizantino introdujo el Corpus Iuris Civilis, ¿no? ¿no? Significa la unidad de todas las leyes romanas, ¿no? De aquella época. Las normas bizantinas se fundamentaron en el antiguo derecho romano, verdadero, y el código más importante fue compilado ¿por quién? Por Justiniano, ¿no? Justiniano I, la respuesta es la B. Después la 4, la respuesta es la letra D. El enunciado dice, durante la plena Edad Media, ¿no? La mitad de la Edad Media, ocurrieron una serie de guerras religiosas, ¿no? Las cruzadas, por la Iglesia Católica, acuérdense el Papa, por ejemplo. En la figura representa una campaña militar terrestre y marítima. Al respecto indica la alternativa correcta. Aquí la alternativa correcta es la letra D. Significa que todos son verdaderas, ¿no? La tercera cruzada fue de los reyes, sí, acuérdense del rey Corazón de León de Inglaterra, Barbarroja, segundo, y de Francia, ¿no? De Felipe. Después también es verdad que la campaña tenía como objetivo recuperar Oriente Próximo, conocido como la Tierra Santa. Federico I o Barbarroja no lucha con los demás en Tierra Santa porque muere, ¿no? Muere en un lago. Ricardo Corazón de León y Felipe sí llegan a luchar en Tierra Santa, ¿no? Juntos, ocupadas por los musulmanes. La respuesta es la D, esa está bien fácil. Y la última, la 5, es la respuesta la A. El enunciado dice, la Baja Edad Media constituye el último periodo de la Edad Media, ¿no? La última parte, la época de la crisis. Finalizó con la crisis del siglo XIV, con diversas causas. Díganos verdadero o falso, ¿no? La respuesta es la A, significa que todas son verdaderas, excepto la cuarta, ¿no? Entonces, es verdadero la peste negra, debido a la transmisión de la bacteria de lesiones pestis. Ahora, la peste negra, acuérdense que es por las ratas, las pulgas de las ratas. También se dice que después de la superación de la peste negra, ¿no? Por un tema de que el ser humano, igual que en nuestra época del COVID, la epidemia, se va adaptando a los sistemas inmunológicos. También una invasión de otro tipo de roedores, los roedores no negros, sino marrones que vinieron de la zona álgida de los vikingos, ¿no? Al venir estos roedores, compitieron por el ecosistema, por así decirlo, con las ratas negras. Entonces, una de las razones de que se eliminara la peste negra también era que hubieron otros roedores y la asimilación del sistema inmunológico humano, ¿no? Y también de que cuando lo que pasaba con el COVID, ¿no? Cuando el virus era muy fuerte, mataba a las personas. Entonces, ahí acababa el virus, no se reproducía más. Un virus para que se reproduzca y se mantenga no tiene que ser tan mortal, ¿no? Por eso es que aún existen muchos virus o rebrotes, ¿no? De muchas variantes. Después, otra cosa que era verdadero era para enfrentar a la peste negra, los médicos se conectaban una vestimenta especial, ¿no? Que han visto como un pajarraco donde se ponen hierbas en la nariz. Lo último, se produjo una guerra de 100 años enfrentando a los reinos de Francia e Inglaterra, ¿no? Eso es verdad.
¿Cuándo fue? En el año 1337 al año 1453. Bueno, eso es todo lo que podemos decir. Espero que hayan podido visualizar la clase. Esto, chicos, tómenle un screenshot rápidamente al cuadro comparativo, ¿no? Eso les va a ayudar muchísimo. Espero que estén tomando screenshot a esto. Y también les recomiendo que tomen un screenshot a esto, ¿no? La primera parte. La que critica la Edad Media, screenshot tomen esto, ¿no? ¡Pam! Listo. Le voy a dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Screenshot a esto. Creo que la clase está grabada, pero igual. Screenshot a esto, la revalorización de la Edad Media, ¿no? Y bueno, esto no tanto, ¿no? Sobre todo la última parte, les diría. Esto también, pero sobre todo el cuadro, este cuadro final, les recomiendo que tomen screenshot. Y bueno, eso es todo por ahora, chicos. Espero que hayan podido disfrutar la clase y que tengan un bonito inicio de semana, ¿cierto? Si tienen algunas dudas, lo dejan en el chat, yo lo reviso. Ahora voy a leer el chat y nada más. Que descansen, chicos. Hasta luego.